Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Bien. Te veo abrigada. Sí, bueno, es que hace un poco de frío hoy aquí en estos lares. Ya decía lo de la ola de frío, pues va a ser que es verdad. Va a ser que es verdad. Sí, es lo normal, quiero decir, que haga frío. Eso es. Pero bueno, ya ha nevado en la sierra, con lo cual ya tenemos un invierno más o menos normal. Bueno, pues nada. Oye, bueno, para los que nos estéis escuchando, aunque la semana pasada ya os felicitamos el año, bueno, pues de nuevo, esta semana que parece ser que volvemos todos a cierta normalidad, pues bueno, empecemos feliz año nuevo, 2024, y vamos a por el año, ¿no? Vamos a por el año, que efectivamente, que normalmente el año empieza a partir de que empiezan ya los colegios, las universidades, que es cuando ya la gente se empieza el tráfico a normalizar y todo normal. Total. Y bueno, y qué mejor empezar el año, el 2024, hablando de a ver qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer para acabar el 2024 mejor, siempre mejor que el 2023, por supuesto, porque Siempre de eso se trata. Siempre mejor. En cualquier caso, siempre lo haremos, lo trataremos de hacer todo lo que esté en nuestra mano de hacer mejor. Pero claro, como bien dices tú, ahora es una época en la que la mayor parte de nosotros estamos, aunque lo habíamos empezado seguramente antes, pero ahora estamos en esa fase mágica que llamamos planificación estratégica, ¿no? Esa en la que decidimos lo que queremos que suceda en el año que estamos estrenando. Y bueno, todos sabemos lo que va la estrategia, todos sabemos, hemos oído hablar de cómo se hace, de etcétera, etcétera, pero es cierto que a veces, ¿no? No sé si lo que hacemos es repetir un proceso sistemático que además nos cuesta y ahí lo dejamos y lo vamos repitiendo siempre igual, o si realmente sacamos todo el partido que podemos sacar de ese ejercicio de planificación estratégica. Y eso es lo que os queremos plantear hoy, Leopoldo y yo, ¿no? O sea, si realmente le sacamos todo el partido que le podemos sacar al ejercicio o si nuestra mente está todavía en un modelo, digamos, un tanto atrasado a los momentos en los que vivimos ahora, básicamente. Sí, porque yo creo que muchas empresas, sobre todo al nivel de las empresas con las que nosotros trabajamos, que son pequeñas y medianas empresas, el tema de la planificación estratégica yo creo que se les vuelve un poco como un dolor de cabeza. Les cuesta, pero yo creo que mucho tiene que ver, así como mucho tiene que ver con cómo lo hablan de ello pues los expertos o los economistas o tal, pero que yo creo que es un poco, o la gente que se dedica un poco, muchos consultores que se dedican a, trabajan estos temas, yo creo de alguna manera por magnificar un poco el trabajo que hacen. Y entonces, que al revés que al revés de lo que nos gusta hacer a nosotros, o sea, lo que nos gusta es hacer que las cosas sean sencillas y que sean aplicables, que eso es como debería de ser cualquier tipo de planificación, una cosa que sea asumible y que no suponga de pronto corto toda la actividad de la empresa y todo el mundo se pone a hacer números y todo el mundo se pone a ver que, lo cual al final en muchos casos es un brindis al sol, ¿no? Es que, de hecho, en función de cuál sea el tamaño de la empresa, hombre, efectivamente, como bien dices tú, habitualmente trabajamos con empresas medianas, pequeñas, pero cuanto tan mayor sea el tamaño de tu empresa, más recursos y más tiempo consume este proceso. Pero sobre todo también, no solamente recursos de tiempo, de personas, sino también hay un montón y parece una tontería, pero es un momento de muchas emociones encontradas, de muchas luchas internas, de luchar o competir, venga, vamos a ser buenos, competir, por tener mayor cantidad de recursos, y al final, aunque no le hacemos mucho caso a esa parte, es un desgaste emocional, en el mejor sentido de la palabra, muy amplio, que si no se gestiona bien, al final deja un pozo de inicio no del todo positivo para conseguir lo que quieres realmente, ¿vale? Entonces eso hay que también cuidarlo, porque más allá de que al final salga un estupendo estudio y un estupendo plan estratégico que hemos hecho con estupendas fórmulas y estupendas herramientas que hay que hacer, que yo no digo que no, hay que también ver la otra parte, ¿no?, que hay detrás de todos esos informes, de todos esos cuadrantes y todas esas herramientas que utilizamos, porque no se puede relegar solo a eso, en realidad.
No, porque al final, sí, si lo que quieres es tener pues como cuando llevaban los presupuestos o llevan los presupuestos del Estado al Congreso, que ahora ya lo llevas en un pendrive, pero antes era un camión con cajas. Al Sí, final lo que vas a conseguir es eso, un camión con cajas de papel que luego total. al final va a ser totalmente inoperante, porque al final ni va a estar probablemente ni sea un análisis racional, ni te esté basando realmente en tu realidad, en tu mercado. Bueno, y lo que tú dices, al final es una carrera por competir por unos recursos porque, claro, las empresas no tienen recursos infinitos. Está claro. Entonces yo creo que se debería dar una vuelta sobre todo a lo que es el planteamiento de todo el proceso, a aterrizarlo de una forma mucho más sencilla para ver efectivamente que, bueno, pues que es una cosa que es necesaria, pero que tiene que ser, a la vez de necesaria, tiene que ser práctica, y tiene que ser aplicable, tiene que servir para algo. Y no puede ser, o sea, no puedes parar la actividad normal de tu empresa solamente para hacer un presupuesto que luego al final probablemente ni lo vayas a aplicar, ¿no? Mientras que si haces una cosa mucho más sencilla, lo que vas a hacer es que lo vas a poder ir mejorando año a año ese proceso y no te va a costar ningún trabajo, va a estar interiorizado y al final esto lo que tiene que ser no es, tiene que ser un poco, pues eso, no una competición entre los propios departamentos de la empresa, sino lo que tiene que ser es todos en grupo a una diciendo, bueno, vamos a gastar el presupuesto, vamos a plantear el presupuesto de la forma más lógica y que cada cual tenga Ujú. los recursos en función de las verdaderas necesidades que tienen, ¿no? Exacto. De hecho, esto que tú estás contando, lo que os queríamos compartir hoy es un concepto, ¿no? Que de hecho, bueno, pues lo conocemos a través de 3 consultores expertos americanos, que al final ellos cambian un poco el enfoque, de decir, en lugar de hacer una planificación estratégica tradicional, hagamos lo que ellos llaman una terapia estratégica. Y no te Mm. asustes, que lo de la terapia no tiene nada que ver con esto de la psicología, ¿vale? No confundamos. Tiene que ver con el concepto de que, como decíamos antes, el momento en que te pones a planificar, también hay una parte de desgaste emocional que entra en juego. Entonces, cuando nosotros lo que estamos haciendo es teniendo presente eso, y en lugar de hacer simplemente una planificación racional, que insisto, se tiene que hacer, añadimos una parte de, sobre todo de qué, de honestidad y de transparencia para algo que se nos olvida muchas veces y que es el punto Mm. de inflexión de cualquier planificación, y es el, muy bien, ¿dónde estamos ahora? O sea, no podemos hacer un camino si muchas veces, yo eso es un ejercicio que hago, bueno, hacía, ya lo hago menos ya, porque la gente parece que nos vamos ya ubicando, pero hacía un ejercicio muy divertido a veces en algún taller. Oye, vamos a ir aquí, vamos a ir. Cuando les preguntaba dónde estamos, muchas veces en el juego no me sabían contestar, pero no me sabían contestar porque no habían hecho la pregunta básica y es ¿de dónde partimos? Pues claro, Claro. si nosotros no ponemos una gran dosis de honestidad y nos hacemos preguntas difíciles, que eso es lo que vamos a contar hoy, sobre la primera parte que es ¿dónde estamos ahora? Cualquier ejercicio que vaya hacia el futuro sin haber clarificado el punto de inicio, por muy bien que esté hecho el ejercicio, en algún momento tiene algún fallo porque no hemos especificado con claridad y con honestidad y transparencia nuestro punto de partida. Entonces, si lo Claro, hacemos muy bien, pero no tenemos claro esto, en algún momento el ejercicio se va a caer. Está claro, ¿no? claro, porque al final un presupuesto no es una cosa, no es una cosa aislada. Para nada. Tienes que tener en cuenta lo que has hecho bueno o malo durante los años anteriores, pero no para fijarte en ello, en el sentido de que normalmente estamos el mundo de la empresa cada vez hay más incertidumbre, cada vez es más cambiante. Los datos históricos normalmente no te van a dar información, no vas a poder hacer previsiones en base a ellos. Pero es cierto que tienes que saber dónde estás y cómo has llegado hasta ahí, hasta dónde estás. Y en base a eso es lo que tú dices, un ejercicio de honestidad, de autoconocerte, para saber efectivamente, primero saber dónde estás porque ese es el punto de partida. Y a partir de ahí es donde tienes que hacerte las siguientes preguntas, que es, que es, que de
de todo esto de la terapia estratégica. Estratégica. Claro, es decir, al final todos sabemos, ¿no? Una planificación estratégica tiene 3 preguntas claves. La planificación, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde queremos ir? ¿Y cuál es el camino para llegar? Esas son las 3 preguntas claves de la planificación estratégica tradicional, que, insisto, la seguimos haciendo, no es que pasemos de hacerla. Pero es verdad que en esa primera pregunta, ¿dónde estamos ahora? Ahí es donde está la clave que cambia este matiz de terapia estratégica. Es decir, vamos a tener claro dónde estamos ahora. Porque muchas veces a la hora de evaluar esos puntos fuertes, esos puntos débiles que la empresa o que tu proyecto tiene, pues no sé si somos del todo honestos. Ya sea porque estemos solos y sea una empresa muy chiquitita, ya sea porque tengamos una empresa mayor y no queramos entrar en conversaciones o discusiones que no nos apetece entrar, lo cierto es que no tenemos muchas veces toda la honestidad que requiere la respuesta a esa pregunta. Y esa es la clave de lo que es el enfoque de terapia estratégica. Básicamente poner foco ahí, en ese punto. Sí, muchas veces a mí me pasa, y supongo a ti te pasa igual, cuando tú les preguntas a tus clientes qué es lo que haces bien, muchas veces te empiezan a hablar de productos y te empiezan a hablar de características, mientras que lo cual no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, si tú realmente eres bueno, pero eres bueno ¿por qué? Pues porque lo que haces, el servicio o producto que haces, beneficia a alguien de una determinada manera, y eso que haces bien, normalmente si lo sabes ver, es lo que te hace diferente al resto de tu sector o de tu mercado. Al final, nosotros que estamos, sobre todo tú, que te dedicas más a temas de formación, al final las cosas que tú puedas enseñar probablemente son las mismas cosas que pueda enseñar otra persona, pero el diferencial tuyo está en eso que tú das, en eso cómo lo dices o y eso es un poco ese diferencial, con lo cual al final dice, bueno, cualquiera se puede leer un libro, cualquiera se puede, pero no todo el mundo es capaz de explicarlo o de hacerlo que los demás lo interioricen. Pues en este caso es igual, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, vamos a ver realmente en qué soy bueno, y a partir de ahí eso es lo que te va a decir dónde estás ahora, que es la primera pregunta de la terapia estratégica. De hecho, fíjate, en estos autores de los que os comentamos, que son los que han, digamos, utilizado este concepto, ellos habían incluso entrevistado o había trabajado con líderes de grandes empresas, líderes del mercado, o sea, empresas líderes del mercado que son las primeras en su categoría o en su historia, y muchas veces después ya de la evolución de esa empresa, los líderes de hoy de esa empresa ni siquiera tenían claro o sabían explicar con claridad qué es lo que les hacía diferentes, porque como ya habían heredado una tradición o una forma de hacer las cosas que ya les venía dadas, ni siquiera son conscientes de qué es lo que efectivamente les sigue haciéndose mantener como líderes del mercado. Entonces, fijaros qué tontería, incluso, o qué paradoja, más que tontería, que empresas líderes del mercado, si les preguntamos a algunos de sus directivos que ya llevan trayectoria en esto de ser líderes, no sabrían explicarnos con claridad qué les hace exactamente únicos. Y eso es lo que vamos a trabajar aquí contigo. O sea, ¿qué 3 preguntas me tengo que hacer para que cuando me conteste a dónde estoy ahora, me esté dando la respuesta que me va a permitir realmente ser mejor, no que me dé las respuestas típicas, tópicas que nos damos la mayor parte de las veces, y eso es lo que hace que no seamos, bueno, distintos, ¿vale? Así que vamos a ver cuáles son esas 3 preguntas que os prometíamos en el título del episodio que hay que hacerse para que realmente podamos contestar con claridad a esa pregunta de dónde estamos ahora. ¿Cuál es la primera de las preguntas, Leopoldo? Cuéntanos. Bueno, pues la primera, que es lo que hemos ido apuntando en estos minutos de atrás, ¿no? Que es ¿qué es ese algo único que hace que tu negocio sea especial, sea distinto? Y eso es lo que te tienes que plantear. Nunca hay dos negocios iguales, ni aunque fabriques, no sé, algo tan, no sé, no se me ocurre, ropa de trabajo, folio, no sé. No hay dos empresas iguales, hay un diferencial. Entonces, lo que tú tienes que saber es eso que te hace diferencial. Si es el servicio que das al cliente, si es la forma de presentación, si es lo que sea. Eso es la experiencia que proporcionas.
entendemos o esperamos que no sea precio, porque normalmente competir por precio al final no es una empresa que va a precio, normalmente no es a largo plazo no suele ser lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, si son ventas, si es la forma de suministrar, ¿no? Eso es lo que tienes un poco que Lo que pasa con las empresas que de alguna manera apuestan por una estrategia de precio es que realmente no han cambiado su mentalidad. Es decir, la mentalidad que tienen es, bueno, yo no soy el líder del mercado, yo soy el segundo, el tercero o el cuarto, yo qué sé, y entonces la única cosa que puedo hacer es, mi único objetivo es vencer al otro. Y si el único objetivo es vencer al otro, pues es quitarle cuota de mercado. Es esa gente que piensa que la estrategia es de suma cero. Si yo gano es que tú pierdes, y si tú ganas es que pierdo yo. Y entonces al final, ¿qué hago? Pues lo fácil. Hombre, si tú lo vendes a 20, pues yo lo vendo a 15. Pero eso al final, eso lo sabemos todos y si el tiempo lo ha demostrado, que es una... A ver, si eso se hace simplemente así, eso al final te conduce a que al final la empresa se vaya a donde no quiere irse, ¿vale? Básicamente porque no está consiguiendo los resultados que necesita. Entonces, todo empieza en un tema también de mentalidad. Si la única cosa que veo como posible es atacar al otro, pues claro, muchas veces, si no he hecho ese análisis que estamos diciendo ahora que hagas, lo único fácil que se ocurre, y que además hay que hacerlo con mucho cuidado, porque los números pueden afectarse claramente, es, vale, pues bajo el precio y ya verás cómo vendo más. Y lo malo es que bajo el precio verás cómo vendo más, no siempre se cumple, por cierto. no siempre, efectivamente, no siempre se cumple, porque efectivamente una de las principales razones por las cuales tu competencia puede estar posicionada en un nivel mejor que el tuyo es precisamente por ese algo más que ellos son capaces de ofrecer y que tú no eres capaz de ofrecer. Exacto. Entonces, efectivamente, la primera cosa que suele costarnos a todos es contestar a esa primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me hace único? ¿Qué es lo que me hace especial? ¿Qué es lo que hace especial o única a mi empresa? Y ahí ya normalmente sí que es cierto que la experiencia dice que cuando ponemos mucho foco en eso, aunque cueste al principio y haya muchas conversaciones, discusiones sobre el tema, si esa primera aproximación se hace bien, el resto del proceso es mucho más fluido. Entonces, merece mucho la pena que pongamos foco y si estás solo o tienes un equipo de colaboradores o tienes ya una empresa más grande con departamentos, que todos participen en esa definición de que todos entiendan lo que de verdad te hace único, te hace única como empresa o como servicio, ¿no? Porque si no estáis a lo mejor remando en diferentes cosas. Y es verdad que a veces no a todo el mundo le gusta admitir qué es lo que te hace único en realidad, porque todos queremos tener nuestro trocito de protagonismo, ¿no? Dentro de la empresa, cuando tienes una empresa un poquito más grande. Pero lo importante es el resultado final. Así es que poner foco ahí y dedicar el tiempo que haga falta para clarificar eso es importante, porque si no tampoco podemos pasar a la segunda pregunta que vamos a contar ahora. Si no tenemos clara la respuesta a la primera, la segunda tampoco tiene mucho sentido. Así es claro. Que la primera, foco, foco, foco. ¿Qué es lo que te hace único o especial a ti o a tu empresa? Efectivamente. Y luego la segunda pregunta, que es ahondar un poco más en lo que estábamos hablando, que es cuánto de especial es eso que te hace único. Claro. Un apunte, lo que te hace único, pero lo que te hace único para tu cliente. O sea, porque somos muy de pensar en el ego nos puede, y muchas veces pensamos en cómo nos gustan las cosas a nosotros y qué es lo bueno que vemos nosotros de nuestro producto o servicio, cuando lo que tenemos que preguntarnos es, vamos a ver, esa cosa que tu cliente valora, que te hace única, eso es lo que realmente que te hace especial, eso es lo que realmente tienes que saber para efectivamente valorar todo, bueno, pues empezar a planificar, empezar a hacer esa estrategia, ¿no? Mira, yo recuerdo, como bien dices tú, ahora ya no sé, porque hace tiempo que ya no estoy tan al día, pero yo recuerdo que hace ya muchos años, cuando a la gente, por ejemplo, le hablabas del Corte Inglés, muchos usuarios, a pesar de que muchas veces los precios en el Corte Inglés no eran los mejores, o que incluso a lo mejor no encontrabas el mejor producto que estabas buscando, la gente decía que iba allí por una razón, porque sabían que si tenían que hacer cualquier tipo de cambio, nunca se le ponía ningún inconveniente y además se devolvía el dinero inmediatamente.
O sea, no era tanto el producto que compraban, sino parte del servicio de atención al cliente, donde sabías que si tú querías hacer cualquier tipo de cambio, llegabas, lo traías, se te hacía la devolución inmediatamente sin hacer preguntas y se te abonaba en el momento. Eso, para un grupo importante de consumidores, era importante y hacía que sean fieles a esa compra. No era tanto lo que venden en sí, sino el concepto de esa parte de atención al cliente. Entonces, hay que saber muy bien qué es aquello que hace que la gente venga a vernos, o que nos llame, o que nos pida las cosas. Como bien Sí, de decías. hecho, durante mucho tiempo era la base de su publicidad, Exacto, básicamente. exacto, ¿eh? Y es una cosa que le posiciona, a ver, que luego han ido evolucionando, porque también, Sí, bueno, han ido claro. mejorando en otras cosas, pero básicamente es lo que tú dices, ese es el diferencial, ese es el que es un poco lo que y también, por ejemplo, en el comercio electrónico, los grandes de comercio electrónico, por ejemplo, Amazon, es un poco por el estilo, en el sentido de que no tienes ni, te puedes equivocar en la compra porque no sé lo que, y te hacen la devolución sin Preguntar. ningún problema. Total. Bueno, pues es una cosa que mejora la experiencia del cliente y que te hace distinto, porque lo que tú dices, al final, si vas a comprar una cosa de un producto de una determinada marca, da igual. Una vez que ya has decidido que es eso lo que quieres comprar, da igual dónde lo compres. Exacto. Simplemente, pues bueno, como tú dices, si vas a un sitio en el que no te vas a tener ningún problema, que lo vas a poder comprar y que si no estás conforme, pues vas a poder recuperar el dinero. Que pasa igual con los servicios, pasa igual con la formación, pasa igual con todo, que al final eso es un poco la garantía que dar de que efectivamente tu producto, tu servicio es bueno, ¿no? Y eso Total. es una cosa que eso es lo que tú tienes, lo que tú tienes que ver, lo que tú tienes que saber, bueno, pues para poder efectivamente saber cuánto de especial es tu negocio. Exacto. Y aquí, por ejemplo, en esta segunda pregunta, ¿no? De cómo, cuánto de especial es eso, esas herramientas de planificación estratégica que utilizamos habitualmente es bueno que las utilices. Es decir, que utilices herramientas de ver, por ejemplo, qué pasaría con el análisis de tu precio. O sea, si realmente tú tienes algo que verdaderamente es muy especial, ¿qué pasaría si subieras el precio un 10%? ¿Dejarías de vender? Porque a lo mejor entonces, si subieras el precio un 10, un 5, lo que sea, y dejas de vender mucho, a lo mejor es que eso que crees que es tan especial no es tan especial. O, por ejemplo, es decir, ¿qué pasa con tu cadena de marketing? Si cambiases la forma en que haces el marketing, ¿seguirías vendiendo lo mismo? ¿O tendrías menos? O eso que dicen, ¿no? De por cada euro que metes de gasto de marketing, produces algo más que un euro en margen bruto. Porque si no, a lo mejor es que no estás teniendo tampoco algo tan especial como te crees. Es decir, todos esos análisis que estamos acostumbrados a hacer racionalmente y ordenados desde el punto de vista de la planificación estratégica, hazlos ahora aquí también para testar si realmente eso que crees que es tan especial realmente lo es. Porque a veces nos hacemos muchas trampas al solitario, ¿eh? Y realmente por eso luego no nos atrevemos a hacer cosas distintas o a tomar medidas diferentes, porque tampoco estamos tan seguros de que eso sea tan especial. Entonces, si de verdad quieres saberlo, somételo a las pruebas y a los filtros para ver si realmente cuánto, de 1 a 10, por poner algo, es de especial eso que dices que te hace especial. Porque si realmente es algo diferente, debería ser Sí, distinto. al final es el mercado quien, o sea, no le preguntes a tu pareja, a Wow. tus padres, a tus hijos, a ver qué le parece, tal. Pregúntale al mercado, ahí lo tienes, efectivamente. Diré, bueno, pues plantéalo, tanto las cosas que ya tienes o las cosas que ya haces, para mejorarlas o cosas nuevas que quieras hacer, porque puede ser, lo que tú dices, una cosa que para ti puede ser muy especial porque tienes mucha implicación, porque te ha costado mucho tiempo, mucho trabajo ponerla en marcha, pero es una cosa que el mercado no va a apreciar. Bueno, eso Claro. es un poco, quiero decir, al final lo que te tienes un poco que de alguna manera fijar, bueno, ahí tienes las marcas de lujo, un poco decir, bueno, pues a ver por qué efectivamente son capaces de vender algo que probablemente no tenga tanta calidad o tú a lo mejor tienes un producto de similar calidad, no por qué, y ellos son capaces de venderlo a un precio infinitamente superior. Pues eso es un poco lo que tú tienes que ir buscando, ver que efectivamente, si es especial,
un poco eso y un poco lo que tú decías, es decir, vamos a ver, efectivamente, ¿es especial o es que estoy vendiendo por precio? ¿Se Claro, aprecia lo especial que es mi producto o mi servicio o no? Y no, no incluso hacernos trampas. fíjate que incluso cuando en un momento dado tú cierras un año y dices, pues este año ha aumentado mi cuota de mercado o he vendido bastante más, ¿vale? Incluso eso, que es una buena noticia, obviamente, siempre es un buen resultado. Bueno, plantéate por qué ha sido, ¿no? Es decir, eso ha sido porque de repente todos los competidores, incluso tus competidores, han hecho un efecto crecimiento y han hecho un efecto crecimiento del mercado. Porque si es así, tú has sido, digamos, de la inercia, pero tú no has hecho nada distinto. O a lo mejor es porque tú has conseguido encontrar un nicho diferente dentro de lo tuyo que ha hecho que se incrementen tus ventas. Pues, por ejemplo, míralo. De hecho, el otro día yo estaba escuchando un reportaje sobre Madrid y, claro, hablando del mercado de lujo y demás. Y, hombre, evidentemente, ¿qué es lo que ha pasado para que se haya incrementado tanto el mercado de lujo en Madrid? Pues, entre otras cosas, que se ha conseguido con un montón de estrategias que cada vez vengan más turistas con un poder adquisitivo medio alto que vienen con el objetivo de invertir en cosas de alto valor. Y por lo tanto eso ha hecho que el mercado de productos de lujo en general haya subido también aquí, pero cuando miras eso dices, hombre, si hemos sido capaces con estrategias A, B, C, D, Z, conseguir que eso suceda, estamos haciendo algo diferente, porque la gente decide venir aquí y no decide irse a otro sitio. Por lo tanto, eso es lo que nos tenemos que plantear cuando hagamos un análisis en esto de cuánto de especial somos, para poder luego pasar a la tercera de las preguntas que nos queda, que también es un poquito incómoda, pero que hay que hacerse ya llegados a este punto. Y esa tercera pregunta es, vale, ¿cuánto de lejos estoy dispuesta a llegar para mantener eso que me hace especial? Si ya he descubierto qué era, si ya he chequeado que efectivamente es especial, ¿cuánto estoy dispuesto, cuál es mi nivel de esfuerzo inversor que voy a hacer para mantener eso que me hace tan especial? Porque a veces no basta, aquí tienes que elegir entre, y es un tema de mentalidad, entre ser mejor, ser el mejor o ser diferente. Y no es la misma cosa los tres, aunque parezca un juego de palabras, no lo es. Ser mejor, ser el mejor o ser diferente. ¿A que no es lo mismo, Leopoldo? No, y yo me estaba viniendo ahora mismo la imagen de un podium, de una competición. Pues ahí tienes el primero, el segundo y el tercero. En cualquier competición probablemente hay mucha gente que compite y solamente hay 3 que se llevan. Pero bueno, pues el que es el mejor en este caso sería el tercero. No, ser el mejor. El mejor sería el segundo y el que es diferente y el que es único es el primero. ¿Y por qué además es único? Porque es que cuando pase todo la parafernalia del final de la competición, de entrega de premios, no sé qué, no sé cuántos, al final del que te vas a acordar va a ser del que ganó. Nunca te vas a acordar del segundo. No te digo ya del tercero y del cuarto. Con lo cual, lo que tienes que ser es efectivamente, es ser diferente y ser único. Y eso es lo que la mayoría de la gente tendemos a conformarnos. Dice, bueno, si ya soy el segundo, no, porque al final, incluso siendo el segundo, que es una cosa buena, siempre vas a ir a remolque de lo que haga el primero. Nunca vas a ser, normalmente vas a ser reactivo, no vas a ser proactivo, con lo cual vas a ir un poco con la lengua afuera siempre. Mientras que si realmente eres tú el que es único y el que marca la tendencia, al final los demás son los que van a ir detrás. Y esto no se trata de ser el primero porque venzas a los demás, sino lo que tienes que ser es ser el mejor. Y al final, pues eso, que tus competidores de alguna manera se queden por el camino, pero de una forma, vamos a llamarlo honorable, o de una forma, quiero decir, o sea, que al final lo que tienes que hacer es competir contra ti mismo, que esa es la forma. Sí, pero es que cuando tú cambias la mentalidad, dejas de competir para quitarle al otro, para que me lo quede yo, empiezas a competir, que es algo bastante distinto. Pero sobre todo, tú lo que haces es al final, llevar a una empresa es diseñar y diferenciarte, o sea, buscar una situación o un punto o un nicho o una situación, una necesidad, llamarlo lo que quieras, y buscar una aproximación diferente a esa situación. Es decir, esa es la historia. De hecho, un ejemplo que todos conocemos, ¿vale? Apple y Microsoft.
En su momento estaban compitiendo, cuando hoy ambas dos empresas obviamente se mantienen estupendamente y empiezan a ser hasta complementarias. ¿Por qué? Porque en algún momento dado lo que empezaron a hacer es enfoques diferentes a la misma situación, plantear alternativas diferentes, lo cual hace que para el usuario sean opciones distintas y cada uno elegirá la que le compensa más e incluso al final son complementarias porque la una sin la otra a veces son difíciles de mantener. Por lo tanto, es decir, no nos quedemos con lo de es que para que yo gane tengo que quitarte a ti, porque como la cuota de mercado es la misma y es redondita, pues yo no te quito a ti un cachito de triángulo de quesito, no tengo yo más en mi quesito, ¿no? Que esto es lo que veíamos siempre antes. Y esto no realmente es así. Otra cosa es que luego suceda, pero bueno, puede suceder, como además es una cuestión de porcentajes, al final la realidad de los porcentajes es muy diferente a lo que parece el porcentaje sin más, con lo cual hay que ver lo que hay detrás de eso. Entonces, cuidado porque al final muchas veces hacemos eso porque en el fondo no estamos seguros de nuestra capacidad de innovar como empresa. Y por eso nos quedamos en otro planteamiento de quitarle cuota al otro, porque no estamos muy seguros de si vamos a ser capaces de innovar con lo que tenemos. Porque al final, esto de la estrategia, y lo hemos dicho otras veces aquí, ¿no? Es decir, no estamos diciendo que uno se vuelva loco y ala, venga, vamos a ver qué pasa. Sabemos siempre que tenemos que tener un ojo en el corto plazo y un ojo en el largo plazo. Y en ese ojo que tenemos en el largo plazo es donde tiene sentido esto. No vamos a perder lo que nos da de comer, obviamente, hoy, pero tenemos que tener el foco en el ojo del largo plazo para ver qué puedo empezar a hacer hoy que me acabe haciendo diferente para tener lo que quiero después. Y ahí es donde entra esa capacidad de ser diferente, de innovar, de buscar alternativas diferentes a una situación planteada que es igual. Y eso es lo que nos hace mantenernos al futuro. De eso es lo que estamos hablando aquí. Es decir, no perdemos el norte y no dejamos de hacer lo que nos da de comer, pero no perdemos el foco en mirar más allá y ver qué podemos hacer distinto. De eso estamos hablando. Y hay ejemplos, por ejemplo, en el sector del coche, ¿verdad? Sí, en cualquier, pero incluso en el sector que tú estabas, en los ejemplos que estabas tú poniendo de Apple de Apple y de Microsoft, es que hasta siendo empresas que son líderes en su sector, si hablas, si te pones a mirar la cuota de mercado que tienen, no tienen una cuota de mercado, no llegan al 100% del mercado mundial. Con lo cual, lo que estamos hablando normalmente, esa visión de la que tú hablabas, es una visión que está más basada en la escasez que en la abundancia. Si tú si haces un poco, ves cifras de la economía, de historia económica de tiempo atrás, cómo se ha multiplicado los recursos y las ganancias en el mundo, que al final es lo que tú decías, o sea, tú no le tienes que quitar nada a nadie, lo que tienes que es crear tú esa riqueza y al final es lo que tienes que hacer y eso es y ahí es donde entra la elección de ser o mejor o el mejor o ser único. O ser diferente. Pero tiene mucho que ver con eso que decías tú, ¿no? Y al final por eso cerramos un poco con esto, que es el concepto de terapia estratégica, que es de lo que os pretendíamos decir con estas tres preguntas, es que estamos haciendo una inmersión, ¿vale? En las creencias que como líderes tenemos sobre dónde queremos operar, que es lo que decías tú antes, si queremos operar en un modelo de escasez o queremos operar en un modelo de abundancia. Y si no somos honestos respecto de esto y si no hacemos una introspección sobre nuestras propias creencias, sobre desde dónde estamos actuando para hacer lo que hacemos, es donde todo esto se nos complica mucho, porque no queremos abordar eso, que en cierta manera pues a todos nos da un poquito de incomodidad y de repelús, pero sería bueno que nos hacíamos esa pregunta. En el fondo por eso hemos llamado a esto terapia estratégica, porque es esa parte final en la que me planteo si yo desde el fondo verdaderamente de mi autenticidad estoy trabajando desde un modelo de escasez o por el contrario creo que hay un modelo más optimista de abundancia a medio y largo plazo que me puede permitir empezar a hacer cosas ahora que me lleven al final a ser no el mejor, sino el diferente, el que se sube en el podio número uno. El único. ¿no? El único, el que se sube en el podio en el centro central como el uno, ¿no? Y eso es lo que nos hemos querido transmitir un poquito hoy, que le demos una vuelta a nuestras propias estrategias de ver si esto lo estamos haciendo con honestidad o estamos corriendo, como dicen por ahí, un estúpido velo ¿vale? Para no darnos cuenta de cosas que a lo mejor pues, no nos resultan muy agradables o no nos resultan fáciles de gestionar. En cuyo caso es así, ya sabéis que podéis contactarnos a Leopoldo o a mí para que os echemos una mano. Ya sabéis que eso siempre lo tenéis ahí, así que esa es una buena opción también, por cierto. Efectivamente. Y sobre todo que a nadie le duela la cabeza, que a nadie le duela la tripa con el tema de las estrategias
lo diré, de la planificación, porque al final cuanto más sencillo hagas las cosas y lo que tú decías, sobre todo de forma más honesta, es mucho más sencillo, de abordar y sobre todo mucho más útil, porque vas a tener una información real de lo que hemos hablado, que es de dónde estás, dónde quieres estar y hasta dónde crees que puedes llegar, ¿no? Efectivamente. Pues hasta aquí os dejamos con las 3 preguntas, que ahí es nada, que os las hagáis con calma, con tranquilidad y que nos contestemos todos con mucha honestidad, que es lo importante de esto, ¿vale? Y como al final todos tenemos cosas buenas en lo que hacemos, es cuestión de poner un poco de mirada apreciativa, no de mirada de machacarnos, sino de mirada apreciativa y de ver qué es eso, cómo lo podemos explotar y cómo sacar el mayor partido posible, que al final es de lo que estamos hablando. Efectivamente. Así que, bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene con más cositas, que esperemos que os ayuden también a seguir redondeando esa estrategia de la que estamos ahora todos inmersos en este mes de enero. Y Leopoldo, muchas gracias, como siempre un placer hablar contigo. El placer es todo mío, Begoña. Encantado. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.